Esta ocasión hablamos de dinero, del dinero que mueve el Estado, cómo se maneja administrativamente el Estado, y para eso compartimos con José Jaques, quien es viceministro administrativo de la Presidencia. ¿Cómo está usted, don José? Buenos días, Loreni, Gilbert, Cristian, un placer estar aquí junto a ustedes y Primera vez usted en este equipo, así es, asumiendo ese cargo, ¿eh? espero que se repitan Como Sí. corriendo, pues ya 10 meses después. y con tantas dificultades hemos encontrado un Estado completamente sin ningún nivel de institucionalidad y un desorden administrativo en todos los niveles. Ya Sí, vieron lo que ocurrió en el día de ayer, una revelación de auditorías en las sedes y eso es que cada vez que se terminan las auditorías reflejan que era un total desorden en el Estado Dominicano, convertidos realmente en así como usted le llama, un maratón de negocios en todas las instituciones. sin institucionalidad, pero el PLD se jactó de precisamente institucionalizar el Mira, Estado. la parte institucional que ellos sí desarrollaron fue un buen marketing. Ellos pagaron eso, el nivel de prensa y comunicación lo manejaron con tanta sabiduría que engañaron a muchos, incluido hasta organismos internacionales. Cuando vemos las deudas del país y cuando vemos cada una de las instituciones, como el caso que nos competen, hablar de gasto por superior a los 51 mil millones de pesos, esas visitas dominicales, y en donde más del 80% de esos proyectos no existen. Entonces, ahí no hay institucionalidad. Ahí lo que hubo fue un desorden y Jaques, un engaño a la pobreza del campo dominicano. Jaques, ¿qué va? Antes de, usted habla de publicidad o de estrategia, pero Estrategia de marketing. estrategia de marketing, ¿no está pasando eso en este gobierno? No, este gobierno, el presidente Luis Abinader ha instruido a que sea estrictamente lo necesario y los gastos que tienen que ver con temas de comunicaciones son muy bien dirigidos a temas puntuales que requieran ese tipo de información hacia la población. Un mecanismo comunicacional como el caso que ha abordado el tema de la pandemia, obviamente que requiere una información a la ciudadanía muy constante a lo que es ese gabinete de salud, a lo que es el tema de educación, que ambos sectores son los que realmente están interviniendo en mayor gasto en tema comunicacional, pero ya no se ve ningún ministerio pues, con gastos excesivos en materia comunicacional, como pudimos ver en el pasado. Señor Jaques, usted está trabajando con el tema de las visitas sorpresa. ¿Cuál es, en el proceso de investigación que ustedes llevan, cuál es el hilo? Usted acaba de decir que hay un 80% de esos proyectos que no existían. Eso indica que hay una anomalía profunda en lo que tiene que ver con la gestión de estos procesos. No que no existían, sino que no tienen un fundamento de poder Bueno. continuar. Ok. Muchos de esos no existieron. Ok. ¿Cuál es la...? Pero eso está en las manos del Ministerio Público y Sí, como ya. ha dicho el ministro José Ignacio Paliza, ya eso reposa en ¿Ya ustedes entregaron el informe? Eso es un accionar. Así el ministro así lo informó. Sí. Así es. ¿Y cuál sería el hilo que llevaría a esto? Ya eso depende del Ministerio Público. ¿Por Ya qué le eso digo? escapa. Ahí está directamente ligado el expresidente Danilo Medina. Pero ya eso será una competencia del Ministerio Público abordar el seguimiento a esos proyectos que lamentablemente no resultaron favorables a los productores que le vendieron un sueño y todavía siguen durmiendo. Pero con ese elemento que usted dice ahí hay mucha tela por donde cortar que el Ministerio Público entre. Porque lo que usted acaba de decir ahí, eso tiene que ser justificado, ¿no? Por las Sí. autoridades pasadas. Pero reitero, cuando ya entra en un ámbito de ese nivel es preferible que sean las mismas autoridades del Ministerio Público que indaguen y vayan al lugar de los hechos y verifiquen y validen que proyectos que se iniciaron con una idea, si concluyó esa idea y qué se hizo con el gasto. Ahora, José, ¿tiene el gobierno la intención de seguir o establecer en el caso que ustedes consideren? Porque usted dice que no hubo en alguna medida los resultados que se esperaban, tendrían que establecer programas de visita sorpresa o algún programa similar. La palabra hasta molesta en el campo cuando lo mencionamos, ese título. El presidente de la República lo que ha instruido al ministro José Ignacio Paliza
es dinamizar todo lo que genere empleos, todo lo que genere riqueza en el campo, pero con un solo criterio. Primero la transparencia y luego que todos los proyectos tengan una evaluación técnico-financiera en el marco de la factibilidad como proyecto. Es decir, que tú puedas evaluar cada uno de esos proyectos y medir las posibilidades de que esos productores no pierdan su tiempo y que no sea un gasto inclusive para el Estado. Nosotros hemos iniciado lo que es el Plan Nacional de Incentivo a la Producción y el Emprendimiento y que próximamente estaremos sacando al aire ya disponible a la población un sistema digital, informático, un software, en donde desde cualquier punto del país las personas podrán accesar a hacerle llegar a la Presidencia de la República un emprendimiento que pudieran tener desde la plataforma como parte inicial del proceso. Así que no haya que andar con esos folders que se le andan siempre detrás del presidente, detrás del ministro, para que le apoyen en un proyecto. La gente desde su casa podrá, si así lo entienden, iniciar un proceso para generar un perfil de proyecto que permite entonces iniciar los trabajos en las unidades técnicas que tenemos en el viceministerio. Señor ministro, usted fue diputado. Así es. Por varios periodos, 2010, 2016. Un periodo. Ok, allá lo conocí en el Congreso. Sí, sí. Los buena colegas, experiencia. los que fueron o que hoy son senadores y diputados, están con el grito al cielo. El senador de San Francisco de Macorís, Franklin Romero, ayer tronó Antonio Marte, Ginés Burnigal y otros. Bueno, Están dicho que ustedes no lo reciben los funcionarios, que un 90-80% no resuelve. Nosotros estuvimos este fin de semana pasado en la ciudad de Montecristi, obviamente encomendado por el ministro José Ignacio Paliza, y allá estuvimos con el senador dándole apertura a un proceso de un proyecto que tiene que ver con lo que es la industrialización de la sal marina. ¿Cuál senador? Que era Moreno Arias. Moreno Arias. De Montecristi, en donde con la gobernadora Nelcy Cruz estuvimos allá dándole apertura al primer paso, que es la socialización de industrializar la sal, que era un mito porque se tenía un negocio en la importación y se decía que la sal marina dominicana hacía daño, cosa que es totalmente falsa. Y entonces eso se está dinamizando. Yo pienso que cualquier inquietud que pueda tener un senador, un diputado, obviamente que a veces ocurren situaciones que en busca de querer solucionar parte de lo que tiene que ver con su provincia, pero yo pienso que hay mecanismos y se exagera un poco. Lo que sí es importante que todo funcionario debe recordar que todo esto es pasajero y que su vocación de servicio es la primera hoja de entrada que deben exhibir. La humildad la está representando el propio presidente de la República, que se está manejando con total simpleza, inclusive hasta exagerada, dicen algunos. Eso era algo que se quejaba precisamente el senador, que decía, bueno, pero el presidente me coge la llamada, pero los funcionarios no me cogen el teléfono. Eso es increíble, y hay que pudiese ocurrir Paliza, eso. Hay compromiso de campaña. Paliza coge teléfono. Obviamente que sí, y si no lo coge él, lo cogemos sus aliados los viceministros. Usted lo coge. Y si en algún momento no lo toma, recuerden que es una persona que está asistiendo al presidente en el Palacio Nacional y entra y sale en adición a ser el presidente nacional del Partido Revolucionario Moderno. Eso le genera mucho mayor dificultad y tensión. Claro, pero usted sabe que y le gusta ser claro, es decir, si no tiene una respuesta, también se la dice, mira, no hay solución por el momento para cada caso. Todos sabemos las demandas del tema de empleo, del tema de un gobierno que inicia, pero que con tantas dificultades, miren, los nudos legales y sin transición. Los nudos legales que ustedes tienen, pero van dos, porque el senador Héctor Acosta también ha denunciado en varias ocasiones, ahora Franklin Romero, entre otros que están diciendo, bueno, hay una especie de hermetismo entre los funcionarios, pero me voy a otro tema. José. Pero yo les pido a ellos, tanto a los senadores como a los funcionarios, que ayudemos al presidente y que el compromiso con el país es de todos y que tampoco podemos hacer declaraciones que pudiesen confundir muchas cosas de las que se están haciendo, porque lo que se está haciendo del modelo de cambio es cambiando un patrón en el país. El patrón era de un clientelismo y de muchas irresponsabilidades sin transparencia que se están cambiando. Y los bombardeos vendrán de muchos lugares, pero es atacando el modelo que se
se está eliminando del pasado Pero hay que para comer, hacerlo de hay otra que manera. comer, esos Pero mire, PRD, Sí, esos pero hay que PRMistas comer, no están comiendo. pero hay que comer con Están seriedad. fuera de la papa. Hay que comer con Mire, transparencia, hay que pero comer. obviamente llegará se están dando los pasos necesarios para transformar esa realidad de aquellos que lucharon junto a todo el equipo del partido y los aliados para lograr este cambio que el país, gracias a Dios, tiene Hay una en el día de hoy. hay una realidad, Jaques. Ustedes entraron en un momento bastante difícil, el más difícil, diríamos, de toda la historia de la creación de la Eso República, quedará para la historia. con una pandemia sanitaria que afecta a la población, que afecta a la economía, con la crisis económica, la transición, un Estado, como dijo el presidente, quebrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si ha sido la misma situación de la pandemia que ha llevado a que las decisiones del PRM sean similares a las que se daban anteriormente y tal vez más. Y le voy a poner un ejemplo. Uno de los puntos que más criticó el PRM fue la adquisición de préstamos en la anterior gestión. En ese momento no había pandemia. Ahora sí, ustedes lo están justificando, pero la población lo que dice es, ¿por qué tantos préstamos en el Congreso? ¿Por qué tantos préstamos? Y a eso súmele que los dos últimos, uno en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, se vieron de una forma tan atropellante que lo que sintieron fue que querían buscar la manera de pasarlos a como dé lugar. ¿Qué está pasando? Administrativamente, ¿el Estado tiene o no tiene dinero para resolver las situaciones? Las prestaciones laborales de los cancelados, la situación de los compromisos con las deudas que tenía el gobierno pendientes. ¿Qué está pasando con eso? Recordemos que estamos justamente en lo que mencionas, una pandemia, y lo que afecta a la pandemia es la generación de riqueza, llámese trabajo, dinámica económica, que está completamente paralizada y con un componente importante, que todos los ingresos que pudiesen existir se están destinando con preferencia, por las razones lógicas, hacia lo que es la educación, pero primordialmente al gabinete de salud, para afrontar una pandemia que no genera ingresos. La pandemia del COVID no genera ingresos, genera gastos. En esos aspectos, todo lo que signifique ese aspecto sin paralizar el Estado en materia de agua potable, en materia de carreteras, en materia del Ministerio de Agricultura, en materia de todo lo que es la parte del Estado dominicano, hay que seguirlo abordando. Y en ese aspecto, lo que el presidente, de una manera, yo diría que con mucha gerencia, ha estado utilizando y desviando parte de esos fondos que pudo haberse, que se están ahorrando con la eliminación de instituciones, con la disminución del gasto corriente en materia de nóminas, ¿Y qué se hace desviándolo hacia lo que tiene que ver con salud. ¿Qué se hace con el dinero que se ahorran en algo? Porque, por ejemplo... Bueno, acuérdate que te dije que hay una reducción significativa en la parte económica de ingresos desde el punto de vista de impuestos, porque la dinámica económica está reducida significativamente en el país. Por eso los préstamos. Hace pocos obligatoriamente se hace necesario. Hace pocos días decía el director de aduanas y el de impuestos internos a la par que habían tenido recaudaciones récords en República Dominicana, incluso comparándola con procesos previos a la pandemia. Entonces uno dice, caramba, pero se está recaudando mejor incluso que antes, que es lo que pasa, porque se siguen tomando. Esos son aspectos porcentuales de eficiencia. Pero cuando vemos la reducción a nivel de ingresos, realmente es menor. Es decir, nadie puede decir que la economía en el mundo, ni siquiera la República Dominicana, nadie puede decir que la economía después de la pandemia está mejor que antes de la pandemia, porque sería, hasta yo mismo me quedaría... El gobernador del Banco Central dijo hace unos días, estamos ya por encima de lo que teníamos previo a la pandemia, 3.3% creo que por encima. Sí. En cuanto a ese crecimiento, acuérdate que los valores porcentuales no reflejan la verdad numérica. Habla de aspectos comparativos. Lo porcentual hay que verlo bien. Pero en el caso de impuestos internos, no solamente hablamos de porcentuales. Ellos dijeron que sobrepasó el mes de mayo con 7,000 y tantos millones las recaudaciones de impuestos internos a la fecha a lo que era el año pasado. Y ahí yo decía, ven acá, pero si el gobierno está tan mal, ¿cómo va a ser que en impuestos internos se está recaudando más que antes? Si usted lo dice... Súmale 13,000 millones de la ley de revalorización del patrimonio. Sí, pero recuerden lo que les dije, el manejo de la pandemia no genera ingresos. Todo lo que se está gastando, recuerden que están vacunándose, ya 5 millones de dominicanos sobrepasan la vacunación, que aprovecho para insistir en la vacunación al pueblo dominicano. No genera ningún ingreso, eso es gasto, porque es gratuito. Pero la logística de todo esto también genera gasto.
Es decir, que son detalles de lo que con gerencia el presidente ha estado manejando Pero, en ese aspecto. pero Jaquis, la semana de arriba, Obviamente, ese es un tema competencia de esos organismos que yo respeto cualquier declaración de que esos directores hayan emitido eso y es al que debemos valorar como, claro, como fuente oficial, oficial, como claro. oficial. ayer, porque resulta contraproducente con lo que plantea Lorena Solano, y ahí quiero agregar a lo que ella plantea. Ayer el ministro Antonio Almonte decía que hubo un ahorro de 90 millones de dólares con el cierre de CDE y otras instituciones vinculadas al sector eléctrico. Hace 2 semanas, la primera se aprobaron 300 millones de dólares, eso son casi 20 mil millones de pesos. Luego, un préstamo de 43.3 millones de dólares, eso son unos 2 mil millones de pesos, ahí tenemos por encima de los 20 mil millones. La semana pasada se aprueba un préstamo de 290 millones de dólares más. Ya estamos hablando de casi por encima de los 30 mil millones de pesos que se han aprobado en 2 semanas. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero tiene que utilizarse. O sea, no es que el gobierno lo tiene en caja disponible. Acuérdate que eso ni siquiera ha llegado, eso todavía es papel, no, ¿eh? claro, no lo tiene en caja disponible. Pero el gobierno se queja de que, caramba, que no hay dinero, pero tú estás cogiendo prestado por un lado y te quejas por el otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mira, la dinámica te reitero, si nos ponemos a ver los números de lo que es el gasto social, el gasto económico en materia del manejo de la Es un pandemia, gasto social, sí. que sigue siendo un gasto social, en este caso de salud, es realmente algo que no tiene retorno y es algo significativo. En un momento de esta mañana ustedes mismos mencionaban el costo individual de cada una de esos tratamientos y eso es gratuito. Entonces, cuando vemos cada una de esas cosas, obviamente que se genera un gasto significativo no retornable. Pero cuando vemos el tema de la economía, ustedes salen a la ciudad y ven muchos negocios paralizados, cerrados. La misma naturaleza de la pandemia. El caso de lo que aconteció aquí en Santo Domingo, de mayor población, con el toque de queda, hay negocios que ya dicen, yo hasta que no pase ese periodo no abro más. Y eso significa parálisis económica de ingresos al Estado Dominicano a través de diversas fuentes de impuestos. Pero la verdad es que el tema económico hay que hacer magia en donde la economía mundial se ha paralizado. Se ha paralizado por la pandemia. Y eso, vamos a decir el término de paralizar, no tan radical, se ha disminuido en sentido significativo a raíz de la naturaleza misma de la pandemia. Ahora, y eso tiene que ser obviamente de importancia para este país, que necesita seguir operando muchas de esas cosas y ahí surgen lo que es las deudas a través de préstamos. Recuerden que aquí todavía inclusive son de las cosas que hasta uno mismo pudiese decir que pudiera tener otra dinámica, y es que a veces no se entiende todavía la magnitud del desorden que Luis Abinader encontró en el Estado Dominicano, quizás por no comunicarlo. Y eso es otra tarea. Pero la verdad es que es un desorden en cada una de las instituciones, a todos los niveles. Cuando tú encuentras que ninguna institución dejó superávit, la mayoría dejó prácticamente deudas y compromisos pendientes por pagar. Y muchos de los procesos atados en lo que el presidente en un momento dado llamó nudos legales para favorecer a aquellos que en un momento dado tenían el Estado Dominicano como parte de un negocio. Y esa es la verdad. Hay que afrontar esas cosas y ahí sí quiero, porque también los funcionarios necesitan ser solidarios con la gestión del presidente. Ellos mismos deben afrontar las cosas que están viendo y muchas veces no las comunican. ¿Hay funcionarios que no están comunicándolo? Bueno, como me gustaría Sí. en materia de la responsabilidad ante el presidente y ante el Estado Dominicano, ante los ciudadanos. Porque yo veo a algunos exfuncionarios hablando a veces y hasta abriendo la chaqueta como... haciéndole galanteo. Haciéndole galanteo a situaciones que no deberían de salir ni siquiera del callejón de sus hogares. Precisamente el expresidente Hipólito Mejía ayer, y lo voy a citar,
hay funcionarios muy malos en el gobierno y deben ser sustituidos. Y yo quisiera conocer su parecer respecto a esa apreciación del expresidente y compañero de su partido. Imagínese usted, el nivel político y de amistad es muy distante. Yo una expresión del expresidente, de un expresidente, y más de un amigo, de una persona que uno respeta y que valoramos como el expresidente Hipólito Mejía, solamente respeto alguna razón tiene el expresidente para expresar eso. Pero la comparte. Exacto. Bueno, compartirla tú tienes que entender de qué se trata. Y yo lo estoy explicando claro. No, pero ¿Y no usted está en el tren gubernamental? Son malos y hay que cambiarlo porque son malos. pero, Usted sabe la forma de comunicar de Yo Hipólito, pregunto Lo que pasa eso. es que va a depender de quién se está hablando en ese caso. No, él habla en sentido general. Bueno, pero es que... Son dos corrientes dentro del PRM. No, corriente no. Yo pienso que el presidente Hipólito Mejía está muy unido a la gestión del presidente Luis Abinader y está enfocado en que salga bien el Partido Revolucionario Moderno. Yo no creo que sea parte de una jugada de esa naturaleza. Desde su óptica, él está muy unido al presidente Luis Abinader. ¿Usted entiende que hay funcionarios que pueden ser sustituidos o que deben ser sustituidos por mala gestión? Siempre, al margen de destituirlo o no, yo siempre entiendo que el funcionario debe estar disponible a su gente, a su comunidad y estar con humildad, con un teléfono. Y si no lo tiene a mano por la naturaleza que ocurre, que debe tener un asistente que responda a la llamada, porque es muy de mal gusto que usted llame 2 y 3 veces a una persona que ni bien sonaba el teléfono, le levantaba la llamada cuando estaba en un proceso anterior, y que quizás ahora tú le llames 10 veces y no solo que no la responda, sino que no retorne la llamada. Claro. Yo pienso que se puede cambiar y recordarles que esto es pasajero y que mañana van otra vez a sus barrios, a sus comunidades, claro, y van a querer caerle atrás a esa gente. Agua fría y a brindarle cafecito y abrazarlo y coger una señora mayor y darle un besito. Darle un beso, cargar muchachos. Y un niño con gripe, quieren abrazarlo. Que lo hagan como funcionarios, porque ellos van a retornar allá, claro, tarde o temprano. La humildad debe ser la característica. A Pedra lo van a sacar. Y el presidente Luis Abinader está dando el ejemplo. Guíense del presidente Luis Abinader. Así mismo, como esa debe ser la guía de todos los funcionarios públicos, el presidente de la República. Mire, es una humilde sugerencia. Una cosa, hace un rato hablábamos nosotros de la situación que está afectando a nuestro hermano país vecino, Haití. Lamentable, un país. Haití, sí, un país. Lamentablemente se le debe llamar país, pero no tiene nada de país. Mire, cero institución. La situación... Territorio lo que tiene. La situación de Haití devastado con medioambientalmente. el COVID, internacionalmente se está develando de que no solamente hay un subregistro, sino de que no se está registrando porque no cabe en la cabeza de ningún experto lo que está pasando con los hospitales llenos y que no hay número de muertos significativos, pero tampoco los contagiados. Y en Haití no se están usando medidas de distanciamiento, de higiene y mucho menos de mascarilla, no las usan, pero tampoco ha llegado la vacuna. Hace un rato nosotros hablábamos de que pudiera ser necesario una decisión de Estado de cerrar la frontera. Pero cerrar la frontera y fortalecerla significaría también un hoyo económico para ambas naciones. Es un tema delicado. Exacto. ¿Cuál sería la posición suya como viceministro administrativo, sabiendo que el tema suyo son las finanzas, en torno a cerrar la frontera por la situación de Haití? El tema de Haití es delicado, primero porque la realidad es que la República Dominicana, al día de hoy, mucha mano de obra depende de esos vecinos. Llámese los haitianos, que a veces a la gente no le gusta mencionar el término haitiano como si fuera despectivo, pero esa es su nacionalidad, haitiano. Entonces, la agricultura, el turismo, la construcción depende de su mano de obra de Haití, pero también el sector agropecuario aborda muchos productos que la infraestructura instalada en la República Dominicana tiene como objeto la exportación hacia Haití. Es decir, pero el manejo combinado de la parte económica con el tema de la pandemia debe ser abordado con mucha responsabilidad, porque lamentablemente las pandemias no hacemos nada. Si lo hacemos bien de este lado y nuestro vecino no hace nada, el contagio entonces tiende a tener un riesgo. Señor Jaques, en materia antes de esa usted irse, naturaleza. quiero preguntarle. Pero cuando hablo de que se le llama país, sí, lamentablemente, obviamente hay que respetarle en los marcos jurídicos que tienen que ver como Estado, pero la realidad de Haití
es que no tienen ningún nivel de institucionalidad. Eso es un grupo de personas que dirigen un territorio devastado medioambientalmente. Un sitio con gente adentro, digo yo. Jaques. Bueno, Jaques. El presidente Danilo Medina cometió un error con llenar el gobierno de la sociedad civil. Al final, la sociedad civil comenzó a sacarle documentación y a quitarle piezas al edificio y se derrumbó al final. El mismo error está cometiendo Luis Abinader con la sociedad civil, entregándole la mayoría de los cargos. La sociedad civil no tiene partido. Al momento de que ustedes necesiten el apoyo para continuar en una reelección que ustedes van a llevar, en el 2023 se van a reelegir, no me diga que no. La sociedad civil, estamos concentrados en la gestión Sí, del correcto, pero una cosa correcto, no, correcto, ha dicho que no. correcto. La sociedad civil no tiene partido y ustedes van a necesitar de los PRMistas que no se han nombrado. ¿Por qué hay que darle la Defensoría del Pueblo a la sociedad civil? ¿Por qué? No, eso es una afirmación que No, usted no, yo está le estoy dando. preguntando. Yo respetaría cualquier opinión. El presidente lo que entiende es que también el tema de la participación de toda una sociedad en una gestión de gobierno es parte importante, buscando la participación de todos. Pero obviamente que la mayoría de las funciones públicas debe ser abordada por él, y eso es lo que se está aconteciendo, abordado por el partido que sustenta la candidatura. Yo debo de advertirte que a veces también por falta de una información, la gente se imagina muchas cosas. Sí. A veces se da compañeros de partido que le han colocado una función que no le satisface y dice, mira, yo esa no me gusta esa función, pero ponme a mi hermana, ponme a mi esposo o ponme a mi esposa o a mi hermana, y está colocada en el Estado. Entonces, esa persona dice, a mí nadie me ha tomado en cuenta. Se tomó en cuenta. Lo que no quisiste fue la función que se te dio y se la diste a tu hermano. Eso es para Albuquerque. Alguna gente que no son solidarios con el partido. Yo pienso que las cosas, parte de los errores del pasado, que llevó a dividir el partido naciente, aquella vez que todos recuerdan, fue fruto de estar trabajando sobre la base de la calle. Los trabajos se hacen a nivel de la institucionalidad del partido. En esa comisión ejecutiva es que debe abordarse cualquier inquietud, si se quiere ser responsable con el partido y se quiere ser responsable con su propio país y su gestión de gobierno, que es una gran oportunidad que le han dado en un momento de cambio, en un momento de pandemia, se vaya con una aceptación como tiene el presidente Luis Abinader, superior al 70%. Eso es algo con mucha gerencia y que requiere la solidaridad a todos los niveles de los funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Moderno, que se están haciendo todos los esfuerzos para que sean prácticamente el frontal de la gestión Pero del yo gobierno. con un 70% me reelijo en el 2023. Pero eso dependerá de la misma población. Primero tú tienes que cumplir con tus promesas, que es lo que está haciendo yo el voy a presidente. cumplir. Por eso pues usted es Luis Abinader. estamos iniciando el proceso de transformación de la sal en Baní, en Montecristi, vamos a Barahona, estamos instalando en la piña, la presa de la piña en Dajabón, una crianza de tilapias en jaula flotante, generando empleo, generando riqueza. El presidente lo que está es trabajando, y si el tiempo sigue transcurriendo, eso le determinará las mismas circunstancias, pero lo primero es que hay que cumplir con lo que fueron sus promesas. Este cambio que quiere el país, que está respirando, que por lo menos no hay negocio en cada acción que genera el presidente de la ¿Eso fue el domingo en República. Montecristi? Sí, eso fue con Moreno Arias allá en la sal, ese proceso conjunto a los dirigentes ¿Estará listo para comunitarios. cuándo? ¿Para cuándo estará listo Ya eso? se ubicó el terreno y se inicia el proceso que valide el proyecto como tal, y ahí estaremos entonces dándole pie, pero con todos los fundamentos de un proyecto, toda la metodología y un seguimiento adecuado para que sea sostenible, como quiere el presidente Luis Abinader y el ministro José Ignacio Paliza. Que de verdad que muy complacidos con las informaciones que nos suministras. Ojalá Siempre a la orden. Ojalá que este tipo de temas se estuvieran tratando más. A la gente hay que hacerle entender que nosotros no estamos en el mejor momento. Este es un momento. No la República Dominicana, el mundo, el planeta. Económicamente está la situación difícil, pero a veces es difícil entenderlo cuando te dicen hemos recaudado más en este año que el año pasado, no porcentual, dieron cifras
en Netas, números. sí. Exacto, pero también cuando a Me veces someto a ellos, no, pero me a gustaría veces verlas también se dan gastos. con más detenimiento. Sí, se dan gastos que uno dice, pero ¿por qué y cómo? Cosas que pueden ser necesarias, que no, que tengan el presupuesto, que no, pero dicen que es difícil, es difícil. Lo que el país requiere es la unidad de todos. Estamos en un momento muy difícil, un momento de pandemia que continúa, en donde debemos nosotros lograr tener vacunados al 100% de nuestra población, incluidos aquellos que también nos visitan, y para dinamizar el turismo, dinamizar todo lo que tiene que ver con la parte económica. Y lo que el país requiere es que juntos podamos combatir junto al presidente Luis Abinader un momento difícil que es el manejo de la pandemia que nos embarga en situaciones completamente difíciles y que nadie ha vivido esa experiencia y por eso también genera tantas dificultades en ese proceso, porque ya nosotros mismos, cada uno, cuando evaluamos los temas, mucha gente ya está cansada del tema de la mascarilla, para no decirle aquí por este medio cómo que la gente dice, cuando se quiere quitar, algunos le dicen el bozal, imagínense ustedes. Bueno, por lo menos la tenemos, en Haití no la quieren ni usar. Sí, no, aquí se ha manejado con responsabilidad y poco a poco han entendido que se necesita el cumplimiento de lo que disponga el Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña bajo las instrucciones del presidente Luis Abinader. Gracias, Jaques. Gracias a Placer ustedes y tenerlo siempre aquí. disponible para estar dando cualquier información con la debida transparencia que se requiera como modelo a seguir en la gestión del presidente Luis Abinader. Gracias. José Jaques estuvo con nosotros, viceministro administrativo de la Presidencia de la República. Mañana nos reencontramos aquí por Telecentro, Canal 13. No se lo pierdan.